Me fui huyendo porque casi me mataba a golpes, ¿verdad? Entonces sí me escapé. Y empecé a vivir otra vida. Fue como otra etapa de mi vida. Conocí a muchos compañeros que también vivieron ciertas situaciones difíciles en su vida. Entonces, cuando los conozco a ellos, ellos integraban una banda de asaltantes. Perdí la noción de mis acciones. Yo ya no tenía el control de mí, era dominada por las drogas. Entonces... ¿Estabas bajo el efecto de alguna sustancia? Sí, de licor. Y pues asesiné a una persona. ¿Cuál consideras tú que fue el proceso más difícil o la parte del proceso más difícil para ti? El perdón, Cintia. El perdonar. A ti me dicen perdonarme a mí misma porque siempre me acusé. Siempre me juzgaba por haber tomado malas decisiones y siempre estaba aferrada al pasado. Bueno, bienvenida al podcast Hablar Libre. Gracias por darnos esta entrevista y abrirnos las puertas a conocer un poco más de tu vida, de tu experiencia acá en el centro. Y pues para empezar me gustaría conocer un poco de ti, de qué hacías antes de estar acá, cómo fue tu niñez, tu juventud. Buenos días o buenas tardes. Pues te voy a hablar de mi niñez desde que tengo uso razón. El hogar donde crecí, pues fue un hogar donde se vivió mucha violencia doméstica. Mi papá pues era un poco agresivo con mi mamá. Y a la edad de 6 años, cuando yo tenía 6 años, mi mamá murió. Entonces nos quedamos a cargo de mi papá. Éramos 3 mujeres. Pero resulta que mi papá entró como en un estado de... No sé cómo te podría explicar, pero su agresividad se volvió más fuerte hacia nosotras. Una por una nos fuimos de casa porque no nos gustó ese lugar. Entonces a la edad de los 15 años, de los 14 años me fui de la casa. Desde ahí empecé a vivir una etapa de mi vida aún peor porque yo lo que quería era ya no regresar donde mi papá. Y pues conocí al papá de mis 2 hijos. También fui violentada por varios años, hasta los 19 años que me separé de él. ¿De qué edad te casaste o te uniste? No, solo me uní a los 14. Desde saliendo de casa, te fuiste con él, básicamente. Sí, porque solo así podía yo ya no regresar con mi papá. ¿Y él cuántos años tenía, tu pareja? Tenía 18. Entonces, pues él era un poco más maduro que yo, porque yo crecí como te digo, en un hogar así donde se vivió mucha violencia. Y aparte de eso, fue como que mucho cautiverio. Solo era de ir a la escuela, a la tienda y a la casa. No tuve una infancia de tener amigos, de tener juguetes, ver tele, nada de eso. Entonces, me junté con el papá de mis hijos. Viví ese tipo de violencia física, psicológica. Y a los 19 años me separé de él. Me fui huyendo porque casi me mataba a golpes, ¿verdad? Entonces me escapé. Y empecé a vivir otra vida. Fue como otra etapa de mi vida. Conocí a muchos compañeros que también vivieron ciertas situaciones difíciles en su vida. Entonces, cuando los conozco a ellos, ellos integraban una banda de asaltantes. Los conozco, me uní a ellos y empecé ya a vivir como que una vida que quizás yo no quise, pero me gustó. Empecé a meterme a asaltar. A los 20 años fue la primera vez que empecé a caer presa, porque de ahí tuve un récord. Entonces, pero empecé a descubrir algo más aún de mi vida. Que quería sacar eso que yo guardé por mucho tiempo en mi corazón. Empecé a ser violenta, porque ya yo empezaba a buscar problemas con quien
Lo único que yo quería era manifestar esa ira que yo tenía oculta. Y pues había momentos en los que a veces la gente se ponía bien terca y no me daba las cosas y se las tenía que arrebatar como fuera necesario. Ajá. Entonces me empecé a meter mucho a las drogas, al alcohol, al cigarro, a la cocaína. Y empecé a tener una etapa de dependencia de esas drogas. Entonces eso me alteró más mis nervios o mi forma de ser. Entonces ya me volví aún más peor. Jamás pensé que iba a despertar en mí algo tan usted. Entonces desde esa edad empecé a tener los conflictos con la ley. Caí varias veces a tribunales, salía, pero nunca entendí que Dios estaba detrás de todo eso. Que entre sus planes, muchas veces, por todo lo que vivimos, no nos damos cuenta que estamos en los planes de Dios. Me cegué mucho por todo lo que viví y ¿qué te puedo decir? ¿Cuándo fue que caes definitivamente, por así decirlo? Me decís que ibas y venías de tribunales y de estar presa. Estuve 4 veces detenida. 2 por robo, simple. Y la primera vez estuve 1 mes y medio, la segunda vez 2 meses y medio, la tercera vez fueron 6 meses. Y esta vez que me quedé. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate que fue muy difícil esa situación porque perdí la noción de mí, de mis acciones. Yo ya no tenía el control de mí, era dominada por las drogas. Entonces... ¿Estabas bajo el efecto de alguna sustancia? Sí, de licor. Ajá, y pues asesiné a una persona. Y ahí fue donde caes, sí, ya privada de libertad por completo, en lo que está el proceso abierto y de investigación. ¿Y tus hijos? Pues ellos están con su abuelita, su abuelita paterna. Y pues la verdad que perdí mucho. No, mientras estuve haciendo todo eso nunca tuve conciencia de a quiénes afectaba, porque siempre era yo. Fui muy orgullosa, pensaba solo en mí, en saciar lo que yo sentía. ¿Nunca te diste cuenta de que estas acciones o estos actos te iban a llevar a estar acá y a perder a tus hijos, no solo tu libertad, sino a tu familia, básicamente? ¿Cuándo llegas acá al nuevo modelo? ¿En qué momento venís acá al centro? Sí, no estoy mal, creo que fue en el 2021. Y venía mal, porque cuando caigo por este proceso que estoy, empecé a conocer otro tipo de drogas, como la marihuana, el tiner, el pegamento. Entonces, como era raro, pues, inhalar. Entonces, y con las compañeras que yo empecé a interactuar y a conocernos, eran dependientes de esas drogas. Entonces me enseñaron y aprendí. Pero eso vino como que a hacerme aún peor. Me esclavicé más. Y también en los otros centros donde estuve era muy conflictiva. La mayor parte del tiempo que pasé, lo pasé en Bartolina, castigada. Porque yo tenía eso de que nadie me tenía que humillar. Yo siempre tenía que ser yo. Y así no tuviera la razón, así las cosas no fueran como fueran, tenían que ser a mi manera. Entonces, pues cuando vengo aquí, en el 2021, fue muy, muy duro para mí, porque es como que te quiten de una vez las drogas y todo. Estuvimos casi 17 días en observación y casi que moría, porque eso de dejar todas esas drogas así de la nada y sin que te ayuden como que a controlarte eso, pues es muy difícil. ¿Creerías tú que fue como el momento más complicado al momento de ingresar, además de este momento de estar en observación, que hago mención para quienes nos están escuchando? Cuando una mujer nueva llega al centro, se le aísla por un tiempo para verificar justamente lo que nos menciona ella, que es verificar que no tenga ningún tipo de adicción o bien que no esté enferma, por ejemplo, con lo del COVID.
pues se verifica de que no venga con COVID para que no vaya a contagiar a las demás internas. Entonces se tiene durante un tiempo, generalmente es una semana. Si durante esa semana pues no se ve ningún cambio, ya se van con la población. Sin embargo, si hay algún tipo de adicción, como el que ella menciona, pues están en observación, el pabellón de observación durante el tiempo pues, de la abstinencia. Y ese es el tiempo que dure el proceso, es el tiempo que ellas van a estar en este pabellón de observación. Además de este proceso, que yo entiendo que es un proceso muy complicado, es un proceso duro, porque además de que tu cuerpo está pidiendo la sustancia, pues estás completamente sola, no estás acompañada, pero si tenés el apoyo de las psicólogas que te guían y te van dando un poco de luz en el camino. ¿Qué otro reto encontraste al llegar al centro? Después de haber estado en los otros centros, ¿con qué retos te encontrás acá o qué es algo que te impacta mucho o que sentís completamente extraño? Ay, fíjate que algo que me impactó de aquí fue eso, ¿verdad? Pero también fue que empecé a conocer, ahí empezó mi relación con Dios. Ajá. Y eso fue así como que, porque en otros centros pues es liberal, tú si quieres vas y la iglesia está ahí y todo, ¿verdad? Pero como uno pues a veces, muchas veces prefiere lo malo que lo bueno. Cuando vine aquí, pues el cambiar, el dejar las malas palabras, las malas acciones, ahí sí que el cambio rotundo va. Y no se puede hacer sola porque es algo difícil. Pero Dios también siempre pone a personas buenas, a ángeles que Él manda para que lo orienten a uno ahí sí que a seguir el camino que Él nos ha trazado. Entonces empecé a conocer de Dios y pues Él es el que me ha ayudado y me ha sostenido hasta el día de hoy. ¿Qué desafíos has encontrado en este nuevo camino? O sea, llega un punto donde tú decís, pues yo encontré en lo espiritual este cambio, pero ¿qué desafíos has encontrado acá? Algunos compañeros nos mencionan que es la disciplina, otras nos dicen que es el horario regimental. ¿Tú cuál crees que ha sido tu desafío más grande al estar acá para esa transformación o ese cambio? La disciplina. También la disciplina. Sí, porque es que de verdad, yo como te decía, o sea, yo hacía lo que yo quería, pues lo que yo creía conveniente, ¿va? En cambio aquí no, aquí tenés que llevar, aquí hay normas, hay reglas. Entonces, eso también te ayuda en ciertas cosas. Ajá. Sí. ¿Tú crees que esta disciplina solo la has encontrado acá o en algún momento decís, bueno, en mi casa también la trataron de imponer o de trabajarla? ¿O en algún otro centro o escuela? ¿O crees que es algo que fuera de este lugar no habías enfrentado? No, la verdad que no lo había enfrentado así tan estricto como es aquí. Ajá. ¿Y como madre consideras que es algo que podrías implementar con tus hijos para tener un cambio rotundo en sus vidas o algo que les lleve por un camino por el que tú hubieras deseado ir? Pues a decir verdad, sí, te podría decir que sí, pero gracias a Dios ellos están en ese camino. La abuelita los ha guiado por el camino de Dios, son personas de bien. Entonces siento de que lo mío es como ellos fueron el ejemplo para mí. Ajá. Ellos han sido tu ejemplo y tu fuerza al final para estar acá. Sí. De las personas que están acá en el centro hay encargados de distintas actividades, hay un equipo multidisciplinario, además de las personas externas que vienen en lo espiritual. ¿Quién consideras tú o quiénes consideras tú que han sido un pilar clave, ya sea personas, actividades o programas que te han ayudado en este cambio, en esta transformación? Pues ha sido la religión evangélica. Me ha ayudado muchísimo. Ajá. La pastora que está a cargo de este centro, sí. Y en su tiempo fue una de las psicólogas, bueno, fue mi psicóloga cuando yo vine a este centro, ahora ya no es, está en otra área, pero en su tiempo ella también fue de verdad, de muchísima ayuda, porque jamás en la vida, después de todos los traumas que viví, jamás en la vida tuve psicóloga, ni incluso después de haber asesinado a alguien. O sea, no, llevé la vida así normal, pero al venir aquí descubrí eso, que también podemos hablar con alguien más, alguien profesional, porque uno lo necesita. Entonces, al principio, la psicóloga que yo tuve, de verdad, con ella yo tuve mucha confianza, llegó a conocer
partes de mí, ayudarme a descubrir ciertas áreas de mi vida que yo ignoraba. Uh-huh. Con el proceso que pasaste con ella y de enfrentar pues la causa que tiene acá, ¿cuál consideras tú que fue el proceso más difícil o la parte del proceso más difícil para ti? El perdón, ¿siente? Uh-huh. El perdón, perdonar. A ti me dicen perdonarme a mí misma porque siempre me acusé. Siempre me juzgaba por haber tomado malas decisiones y siempre estaba aferrada al pasado. Y ella me ayudó a ver las cosas distintas. Uh-huh. Fue como una forma de superar algo en ti para seguir adelante. ¿Logros acá internamente? ¿Cuáles has obtenido? Yo sé que ustedes tienen muchos programas y hay muchos proyectos, mucho trabajo, porque al final, a pesar de que están acá, pues no, por la política que se maneja en el Centro de Cero Ocio, ustedes tienen infinidad de trabajos durante todo el día, desde las 5 de la mañana. ¿Hasta qué hora me corriges tú? ¿Hasta qué horas que terminan los trabajos y estudios? Hasta, bueno, los estudios terminan a las 4, las actividades terminan hasta las 8:30. Por ahí, que es donde ya se van a pabellones. Y a las 9:30 hay que arreglarnos para poder dormir. Uh-huh. Y a las 9:30 apagan la luz. Uh-huh. Hasta el día siguiente. Hasta el día siguiente. ¿Cuál ha sido tu mayor logro estando acá adentro? Que tú digas, bueno, estando privada de libertad en el Centro de Cumplimiento de Condenas para Mujeres, yo logré este objetivo, esta meta. Fíjate que es el estudio. Porque, como te digo, mi papá, él solo me dio hasta cuarto primaria, porque los 4 grados los pasé raspados. Entonces él decepcionaba mi vida, me dijo de que no servía para nada, que entonces no estudiara. De ahí, entonces me metí tanto eso en mi mente que yo decía, ya no quiero estudiar. Cuando tenía 19 años, que me separé del papá de mis hijos, una compañera me decía de que estudiáramos y le decía que no porque yo era mayor de edad y ¿para qué me iba a servir el estudio? O sea, siempre tuve el estudio así como que ya no me iba a servir. Cuando llego a también me dijeron que tenía que estudiar, recibir cursos y no estudié porque no me gustaba. Y es opcional, además. Es opcional. Entonces, pero como yo decía que eso ya no, yo ya iba para grande, entonces no me iba a servir. Recibía uno que otro curso, pero lo hacía solo por la firma. Estando aquí, me meten a estudiar porque es algo obligatorio, ¿verdad? Y de verdad que el primer año me hizo recordar mi niñez porque lo pasé raspado. Y sí, de verdad y que entonces me metía cada vez más de que yo no servía, que no, igual el estudio no era para mí porque no entendía. Pero la pastora de este centro me influyó mucho en mí también. Y ella siempre tiene una palabra positiva para mí. Que si podés echarle ganas y mira, voy a orar por ti. Siempre ha estado ahí. Y me creí tanto eso, que sí podía, que ya llevo 2 años de ser abanderada. Que jamás en mi vida lo había imaginado, ¿va? Porque, ¿por qué no? Y pues este año me voy a graduar de bachillerato. Jamás pensé tener un título de bachiller o un título de graduada. Pues, ¿por qué no, verdad? Uh-huh. Y los cursos que he sacado. ¿Qué cursos has sacado adicional de...? Mira, he sacado inglés, que es algo que yo odiaba en la vida, porque sí, de verdad, es un idioma que no. De verdad, porque es que apenas si puedo hablar, decía, o desenvolverme ahora. No entendía. La Michelle, de verdad, esa señora pobrecita se quitaba la vida conmigo. Porque yo le repetía, ella mencionaba tal vez 2, 3 veces y decía qué significaba y yo seguía en lo mismo. Entonces, y ella siempre fue, gracias a Dios, también muy linda, ¿verdad? El curso de computación. Aprendí, mira, no podía poner los dedos porque es que a veces quería escribir algo y no podía. Me han enseñado mucho la computación. También matemática, también eso es un dolor de cabeza, pero gracias a Dios ya le entiendo más. Sí, esos cursos. Y también el de costura. La máquina. No puedo manejar ni bicicleta. Entonces ya te imaginas una máquina, pero aquí en el tiempo que me dieron ese curso, aprendí pues a manejar ahí sí que a paso de tortuga la plana, pero ya puedo hacer una que otra costura. Ahora que tenés otra visión de la educación y de la importancia de esta, ¿cómo crees que esto te va a ayudar al momento de salir, al momento de que tu libertad llegue y te toque nuevamente enfrentarte al mundo? Pues espero en Dios de que me ayude porque quiero seguir estudiando. Quiero seguir una carrera. Como te digo, antes yo no tenía esa visión y ahora pues digo, quiero estudiar. Porque mis hijos, ellos también están sacando básicos.
Entonces le digo a Dios de que yo quiero enseñarles lo que he aprendido aquí. Entonces siento que me va a ayudar en mucho porque no solo para lo que yo he aprendido, sino para enseñarles a ellos también. Cuando estabas afuera mencionabas que pues, eras una persona agresiva, andabas buscando conflicto, ahí sí que como dicen, no viendo quién te las debe, sino quién te las paga. Y ahora pues yo te veo, tu semblante es diferente, no te conocí anteriormente, pero lo que veo ahora es un semblante de mucha paz, de mucha tranquilidad. Comparando el antes y el ahora, ¿qué cambios tú ves en tu vida y cómo consideras que el Centro de Cumplimiento de Condenas para Mujeres, Faiganes 1, ha influido en ese cambio, en esa nueva tú? Pues, como te decía anteriormente, la agresividad. Pero ahora, pues, me considero una persona pasiva. Este centro me ha ayudado mucho, como te decía, en los reglamentos y las normas que tienen. Antes me hacían algo y si no era solo de alegar, era también de pegarle, ¿verdad? Pero ahora no. Ahora he aprendido cómo escuchar, porque antes yo actuaba y después pensaba. Pero ahora no. Ahora, gracias al Señor también, ahora pienso y después actúo. Aunque a veces uno como ser humano tiene sus bajas. A veces sí me sale más de alguna, pero ya no es en forma de golpes, sino a veces en palabras, no como antes, sino que ahora así como que alzo la voz, ¿verdad? En eso me ha ayudado, primeramente gracias a Dios, ¿verdad? Que Él es el que me ha ayudado a poder, ahí sí que tener ese dominio propio de mi vida que antes no tenía. Y el centro que me ha ayudado en ese sentido con las normas y las reglas que tiene. ¿Qué dirías hoy a las mujeres que están pasando lo mismo que tú en su vida, en su día a día? Que dentro de casa, ya sea por padres, madres también, porque a veces pasa, o porque sus parejas las están violentando, están calladas, no saben qué decir, al final están guardando todo este dolor, este enojo, este rencor en algún momento. ¿Qué consejo le darías tú desde tu experiencia de vida, desde lo que has aprendido acá? Porque yo sé que aparte de los estudios, aparte de las normas también y aparte del apoyo religioso, también han tenido apoyo tú y muchas de tus compañeras, no solo en la parte psicológica, sino apoyo de otras instituciones gubernamentales que vienen a hablarles sobre los tipos de violencia, como es la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, donde sé que les traen información sobre los tipos de violencia, sobre el círculo de la violencia, que a veces quienes están afuera y quienes están metidas en esta situación no lo ven o no saben qué hacer o no lo identifican. Tú como mujer sobreviviente, porque podemos decir que es sobreviviente porque al final estuviste también en una relación donde hubieron golpes, ¿qué les dirías? Pues primero que nada, que se refugien en Dios, que busquen la ayuda divina. Y segundo, pues que busquen ayuda que nos brinda el Estado, ¿verdad? Y otra de las cosas, algo muy importante, aprendernos a amar y a valorarnos nosotras mismas. Porque si nosotros no lo hacemos, otras personas no lo van a hacer. Entonces, aprender a tener nuestra autoestima, ahí sí que al 100. Y valorarnos, tratar de ver las cosas como realmente son y no ocultarlo o no tener vergüenza de decir estoy pasando pues por violencia familiar, mi marido me golpea o algo, o tratar, porque uno muchas veces también aguanta ese tipo de violencias porque le hace falta amor que tal vez no tuvieron en sus casas o qué sé yo, pero ese amor no nos lo puede dar un hombre. Ese amor solo nos lo da el Señor. Y somos ahí sí que bendecidas cuando estamos en los caminos de Él. Porque si uno estando fuera de Él, te lo digo por mi experiencia, yo busqué un marido, conseguí un marido, pero alguien que no era el que yo quería, pues, porque yo buscaba un refugio y al contrario, viví cosas feas, ¿verdad? Pero que no tengan temor a hablar, que busquen ayuda, que es lo mejor para poder salir de ese cautiverio. ¿Y qué le dirías a los jóvenes, incluso a mujeres y hombres adultos que buscan ese refugio o esa salida en grupos criminales? ¿Qué fue lo que a ti te pasó? O sea, tú saliste de tu casa buscando estar en un lugar mejor y buscaste una pareja que pues no fue la mejor opción o no fue lo que tú esperabas.
Y posterior a eso me decís, bueno, caigo con amistades o entro en un grupo de asaltantes que me llevan a caer una y otra vez en situaciones que no esperabas, que a lo mejor no veías y que al final pues te llevó acá. Hay muchos jóvenes, hay muchos niños, hay muchos adultos o mujeres que porque tienen que mantener a sus hijos pues buscan este apoyo, esta salida fácil, que yo sé que afuera pues no es tan, voy a repetir otra vez la palabra fácil, pero ver cómo ganarse el sustento diario, no digamos para una persona sola, no digamos para una mujer que tiene 2, 3 hijos. Pero ¿qué les podrías decir tú? Porque al final ya viste las consecuencias de estos actos y ahora si lo queremos ver crudamente, pues lo estás pagando y lo estás pagando con tu libertad, lo estás pagando con el tiempo sin tus hijos. ¿Qué consejos les darías tú a ellos? ¿Qué les dirías sobre lo que estos grupos les ofrecen? Primero que nada, que Cristo es la mejor solución para todo. Y de que rechazar cualquier tipo de oferta donde uno crea que va a conseguir las cosas fáciles o donde uno crea que va a poder salir de lo que puedan estar viviendo. Rechazar todo eso. Que busquen su ayuda, la ayuda que necesitan y lo que ellos necesiten en Dios. Yo sé que muchas veces las personas dicen, pero es que yo le pido a Dios, pero es que yo le he orado a Dios. A veces le pedimos y le oramos, pero no creemos en lo que Él puede hacer por nosotros. Muchas veces está, porque Dios nos manda ahí sí que la ayuda necesaria, pero muchas veces no la vemos. Porque estamos empeñados en ver y hallar las soluciones por nuestros medios y todas las veces hallamos la solución equivocada. Entonces, de que se refugien en el Señor, que lo busquen, y porque es lo mejor para vivir ahí sí que libres, felices. Van a haber luchas, van a haber pruebas en medio del camino, pero el Señor nos ayuda. ¿Consideras que hay un antes y un después? Y que ese antes y después lo hubieras tenido si no hubieras entrado en el centro. Sí, tal vez. ¿Crees que hubieras tenido el mismo cambio? No. Si hubieras estado en otros centros. No, porque en otros centros, como te lo mencioné, en otros centros haces tu voluntad. No hay tanta disciplina, no hay tantas reglas. Allá haces lo que tú quieres, lo que crees que es conveniente. Por eso viví mucho tiempo así, en las drogas, y llegué a probar otras drogas que jamás pensé hacerlo. Pero ya estando aquí, pues Dios me ha ayudado. Y el centro también, ¿verdad? Entonces, gracias a ello, sí tengo el antes y tengo el después. ¿Qué le dirías a las personas que escuchan este podcast y que no creen que en este centro hay orden, hay disciplina? Porque hay muchos comentarios que nos dejan en redes sociales donde la mayoría pues personas no tienen el conocimiento porque no es un lugar donde podamos decir vengan a conocer, porque al final pues también hay muchas normas que tenemos nosotros que respetar, pero hay muchas personas que no creen que lo que ustedes están viviendo es real, que no creen que realmente estudian, que realmente trabajan y que creen que aquí pues como tú dijiste hacen su santa voluntad. ¿Qué les dirías tú si les tuvieras que decir a alguien, contarle cómo es acá y convencerlo de qué es el centro realmente desde tus palabras como interna del centro? ¿Qué les dirías? Pues te voy a decir la verdad. Hay reglas, hay disciplinas, nos enseñan a estudiar, pues nos dan lo que necesitamos en el ámbito de educación. Lo ayuda a uno a dejar la dependencia de las drogas, a poder superarse en los estudios. ¿En qué apoyas tú acá en el centro, además de tus destinos? ¿Tienes ciertos destinos o también estás en cocina? Sí, estuve en cocina. Ahorita, pues, gracias a Dios ya salí de ese destino. Solo tengo un destino. Bueno, fue un gusto escuchar tu historia, conocerla. Gracias por los consejos que das a estos jóvenes, en especial para que eviten al 100% entrar en estos grupos criminales que al final no va a traer nada bueno a su vida.
Los invitamos a todos a escuchar los próximos episodios del podcast. Nos pueden escuchar en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify y pueden conocer más del Centro de Cumplimiento de Condenas para Mujeres que está bajo el cargo de la Unidad del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria y saber qué es el trabajo que se realiza aquí para la rehabilitación y la reinserción social. Muchas gracias por escucharnos. Okay.